Bien, vamos a presentar a nuestro invitado especial, a don Marcelo Lagos López, geógrafo y doctor en ciencias ambientales. El doctor López es especialista en procesos naturales extremos y su interacción con asentamientos humanos. Para ello se involucra con territorios y con comunidades de riesgo, utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas, en un esfuerzo investigativo integrado que busca profundizar en la comprensión y el conocimiento de los riesgos socionaturales. Dicta cursos con pregrado y posgrado en materias vinculadas con riesgos y desastres socionaturales y coordina seminarios de investigación. Por más de 15 años ha investigado y publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Destaca su permanente trabajo de extensión y difusión en la ciencia geográfica con la finalidad de disminuir el riesgo de desastre. Actualmente, Marcelo estudia escenarios de riesgos por grandes terremotos y tsunamis tanto en Chile como en otros países como Japón y México. En el marco del centenario del terremoto de 1922, la ilustre Municipalidad de Freirina se complace en presentar la charla magistral Cultura sísmica en Atacama. ¿Cuánto hemos aprendido desde el terremoto de 1922? Vecinos, vecinas, autoridades presentes, invitados especiales, estimados artistas, dejo con ustedes entonces al doctor en Ciencias Ambientales, el doctor Marcelo Lagos López. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? No hay sonido. Aló, aló. ¿Es lo que hay? Uno es para el streaming interno y Perfecto, ya. Pero... Ok, muy buenas tardes a todos. El último, la última, ¿me escucha bien? Hola. Bueno, ¿qué pasa? Quizás entonces utilizo esta. Eres muy amable, gracias. Gracias. Sí. Ok, yo estoy muy contento de estar en la comuna de Freirina. Debo destacar que reconozco y valoro mucho la anticipación y todo el tiempo que han dedicado a esta actividad, a conmemorar, a poner esta puesta en la memoria. Bien sabemos que la memoria salva vidas y somos un país que nos caracterizamos por olvidar rápidamente, ¿cierto? Si fuéramos una sociedad con una mirada más prospectiva, de aprender permanentemente en un ciclo virtuoso, evidentemente los desastres serían algo que no existiría. Todos aquí saben hacer arroz, ¿cierto? El arroz blanco, si es arroz integral, va a depender ciertamente del tiempo de cocción, pero ¿en cuánto tiempo te queda bueno a ti el arroz? Más o menos en 20 minutos. A mí también, en 20 minutos tengo mi olla arrocera, un poquito de aceite, de hecho, quizás un pimiento morrón, depende, ahí cada uno con su secreto, pero puede pasar ciertamente que a alguien se le queme el arroz, ¿cierto? Eso pasa, y eso evidentemente sería un accidente, un desastre culinario. A nadie le gusta que se le queme el arroz, ciertamente, y también sería quizás poco serio decir que la responsabilidad de que el arroz haya quemado es culpa de la olla, es culpa del fuego, ¿es culpa del arroz? No, ¿cierto? El arroz se quema porque alguien desatendió la cocción. El arroz se quema, ese desastre culinario, es porque alguien no hizo la pega. Ese es un desastre. El desastre cuando ocurre es porque alguien no hizo la pega. El desastre no ocurrió en marzo del 2015, aquí en el sur de Antofagasta, en Atacama y el norte de Coquimbo. Eso se construyó en el espacio y en el tiempo. Alguien autorizó construir en el fondo de la quebrada. Alguien permitió esa escuela en zona de peligro. Comunidades no se apropiaron de experiencias del pasado. Científicos poco éticos apoyaron esas construcciones. Estudios flexibles con escenarios mínimos sencillamente construyeron riesgo en el tiempo y en el espacio. Los desastres no aparecen de forma específica el día que ocurren. Lo que pasó el 10 de noviembre de 1922 se estaba construyendo. Proyectémonos a 1922. Recién en Chile estaba comenzando el monitoreo sísmico. Comienza después del gran terremoto de Valparaíso en 1906, ¿cierto? Comienzan y llegan los primeros instrumentos. En 1922, ¿qué tecnología teníamos? ¿Cómo se construía en Freirina?
Evidentemente bien saben ustedes que Feirina y gran parte del daño estructural sustantivo que tuvimos en esa oportunidad era porque no había una norma de diseño. La materialidad, que es gran parte de la característica que tienen las viviendas que quedaron en pie, nos revela esa fragilidad. El adobe, la paja y esa mezcla evidentemente que no va a soportar otro terremoto. El hecho que vayamos y que ustedes de forma increíble hayan reflejado el testimonio de estas casas hoy día en pie, nos revela que aquí no ha ocurrido un terremoto. Porque cuando ocurren terremotos grandes, la vivienda antigua, abandonada, mal mantenida, se va al piso. Habían de estas mismas viviendas en el Maule, habían en la región del Biobío. Hoy día si ustedes van, no las van a encontrar. El hecho de que estén en pie nos revela que independiente que ha temblado por mucho tiempo en esta zona, lo que ha ocurrido no ha sido equivalente a lo que vendrá. Y eso es importante entenderlo como un mensaje. Evidentemente que es importante el patrimonio, evidentemente que es importante poner en valor las viviendas que quedan en pie, pero también hay que mirar con atención que el hecho de que estén en pie nos revela lo que no ha ocurrido, esa falta de actividad sísmica de gran magnitud. Y particularmente el territorio de Freirina está en la zona que está acumulando demasiada energía. Es interesante, los efectos especiales los dejamos para después, ¿ya? Es interesante imaginarse 1922 cuando ocurre un evento donde nadie sabía por qué ocurrían terremotos. En noviembre de 1922, imagínense, proyéctense. No sé si Shirley Temple andaba bailando en ese momento, o Charles Chaplin estaba haciendo cine por allí, pero evidentemente proyéctense al Freirina de 1922, al Ovalle de 1922, al Chañaral sin una bahía saturada de relaves. Imagínense las costas, esas jaivas prístinas, esos mariscos, esos pescados sanos, sin contaminación. Imagínense cómo era la costa de Atacama. Cómo era el Valle del Huasco, las lluvias que caían en sus suelos fértiles. Era otra cosa. Hoy día el escenario ha cambiado, vamos a conversar de ello, pero lo medular es que cuando ocurre el gran evento, cuando se mueve el suelo y todos nos vamos al suelo, no se tenía idea en el mundo por qué ocurrían los terremotos. Es más, había explicaciones sobrenaturales, gases inertes en el fondo de la Tierra, porque la teoría de la tectónica de placas, cualquier libro, y que nuestras niñas y niños permanentemente ven en los colegios, en las escuelas, en los liceos, en esa época no existía. Recién en 1968, en diciembre, en la American Geophysical Union, la Unión Geofísica Estadounidense, se aprobó la teoría. Y desde ese día la ciencia en el mundo dice, en los lugares donde las placas que componen la Tierra, donde se tocan, en las zonas de contacto, en esos bordes, es donde principalmente se centra la actividad sísmica. Y hoy día esta imagen, que para nosotros es familiar, ver e imaginar cómo es el fondo oceánico, eso ha sido un trabajo de décadas, de casi un siglo, de hombres y mujeres de ciencia tratando de entender la edad de la Tierra, tratando de entender cómo es el fondo oceánico, tratando de entender muchas preguntas que todavía tenemos, porque todavía no sabemos cuándo va a ocurrir, todavía no sabemos estimar con precisión la magnitud, la hora, el lugar. Sin embargo, la memoria nos recuerda que eventos grandes han ocurrido aquí en Freirina y en todo el territorio de Atacama, y eso quiere decir que volverán a ocurrir. Buscando rocas en el fondo oceánico aparecen rocas más nuevas, aparecen cordilleras submarinas que nos revelan que en la práctica la Tierra tiene una complejidad gigantesca, y particularmente en estas zonas de contacto, en las dorsales oceánicas, o en las zonas de subducción, o en las fallas transformantes como San Andrés en California, es donde se concentra la actividad sísmica. Y particularmente Chile, Perú, Brasil, Argentina, toda la placa sudamericana es una placa que se enfrenta, es un borde destructivo, es un borde que converge una placa oceánica que se llama Nazca. Y en este lugar es donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. El terremoto de 1960, 22 de mayo, pasado las 3 de la tarde, domingo, comenzaba a llover, ocurrió un terremoto 9.5. La secuencia sísmica partió el día 21 de mayo en Golfo Arauco y el domingo 22 de mayo ocurrió la gran ruptura. Una ruptura que tuvo una longitud de casi 1000 kilómetros de largo, desde el sur de Concepción
por todo el territorio de la costa de Araucanía, región de los lagos, archipiélago de Chonos, Guamblin, Chonos, y llegó a la península de Taitao, donde está la laguna de San Rafael o el istmo de Ofqui, un poquito más allá. Tremendo terremoto, gigantesco, acompañado de un gran tsunami que inundó gran parte del centro-sur de Chile, con alturas de ola fácil, promedio de 10 metros. Recuerden que los postes del alumbrado público acá en Freirina y en gran parte de este país miden en promedio 7.5 metros. 7.5 metros son alturas que los tsunamis alcanzan con absoluta facilidad. No tienen nada de raro. En 1960 inundó rápidamente la costa del centro-sur de Chile, se propagó por todo el Pacífico. 18 horas después inundó y mató a 61 hawaianos, una isla de los Estados Unidos. 23 horas después siguió avanzando y golpeó Japón, donde cobró la vida de 144 japoneses. En 1960, hace más de 60 años, no teníamos un sistema de alerta temprana. Nadie nos avisaba. Ups, llegó un tsunami. A partir del tsunami chileno de 1960 y ese terremoto, a partir del gran evento de Alaska de 1964 y otro en Kamchatka en 1952 en Rusia, se decidió crear un sistema de alerta temprana para que todos los países del cinturón de fuego del Pacífico nos avisemos cuando viene algo de lejos. Por eso, ustedes recordarán que para la madrugada del 11 y 12 de marzo del 2011, cuando ocurre el gran terremoto y tsunami en las costas de Tohoku, en Japón, rápidamente se avisó a todo el mundo. 23 horas después, acá en Chile, estábamos evacuando las costas de Huasco, Puerto Viejo, Chañaral, etc. En Chañaral, el tsunami que vino de Japón marcó fácilmente 4 metros. Ustedes recordarán las viviendas destruidas, 80 viviendas destruidas, más de 200 viviendas dañadas, que rápidamente fueron nuevamente localizadas en el mismo lugar. Esa es otra historia que vamos a conversar. Pues bien, en 1922 muchas cosas no tenían respuesta. Pero lo importante del evento de 1922 fue que detonó un despertar científico. Se recolectó mucha información, muchos datos, y los instrumentos, los pocos instrumentos que estaban disponibles, muchos de ellos se cayeron, se rompieron y los datos quedaron truncados. Por eso la magnitud del terremoto de 1922 es una pregunta que todavía se sigue respondiendo. Los datos hoy día, el conocimiento de frontera más detallado, revela de que el terremoto de 1922 probablemente fue entre magnitud 8.3 a 8.7. Lo más probable es que cargado a 8.7. Eso, como bien se decía acá en la introducción, es un evento muy grande dentro del currículum de terremotos registrados con instrumentos en nuestro país. El más grande del mundo, el chileno de 1960, magnitud 9.5, el del 2010, un 8.8, y el de las costas de Atacama, probablemente un 8.7 o quizás más. Eso quiere decir que el currículum del territorio que habitamos puede generar terremotos muy grandes e incluso trabajo paleosísmico. Y cuando hablamos de trabajo paleosísmico, estamos hablando de estudios antes de que llegaran a esta zona los hispano-europeos a conquistar, revelan evidencias en la naturaleza de grandes rocas arrojadas en las partes altas, en las costas de Atacama, que la única explicación para que hayan sido transportadas desde la costa a zonas interiores es por grandes tsunamis, detonados por grandes terremotos, probablemente tan grandes como el de 1960. Por lo tanto, el escenario latente, el peligro inminente, podría ser un evento entre 8.7, entre 9, sin ningún problema. Es la segunda diapositiva. Rojo significa peligro. Si se pasan un par en rojo, te regalo la multa. Rojo significa atento, peligro. Ciertamente, y Chile, por su localización frente a la placa de Nazca y la Sudamericana, está en zona de alto peligro sísmico. Si yo quiero invertir en Chile, soy un extranjero, lo primero que te dicen, oye, ten cuidado que Chile es un país altamente sísmico. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos mueva el suelo. Estamos acostumbrados a la sismicidad. Tenemos umbrales que sabemos cuándo nos levantamos, cuándo no. Sabemos cuándo llega la onda primaria, que a veces su frecuencia alcanza el rango audible, ¿cierto? Luego llega la onda secundaria, dependiendo de la distancia de la fuente, que va acompañada de un movimiento, una componente más vertical, de compresión, que dependiendo de su intensidad, detona si me levanto o no.
si realmente corto la luz o el agua, y probablemente gran parte de quienes habitan este territorio, sean chilenos o extranjeros, toman la decisión de levantarse cuando realmente la cosa va un poco más allá. Eso no pasa en cualquier parte del mundo. Eso es nuestro. Y como es nuestro, deberíamos entenderlo muy bien. Tal como ustedes saben diferenciar cuál es el mejor aceite de oliva, ¿cierto? O la mejor aceituna, evidentemente, en un país como el nuestro, donde los terremotos han marcado el presente, la historia y la prehistoria, deberíamos saber mucho de ellos. Sin embargo, todavía seguimos siendo sorprendidos. Todavía tenemos daño importante. Recuerden, en el 2010, más de 500 víctimas por un terremoto y tsunami, y con toda la tecnología que tuvimos, no fuimos capaces de apretar el botón rojo y de alertar a la gente. Sistemas de alerta temprana, estaciones de nivel del mar, modelos numéricos, 1000 cosas teníamos. Pero sí, claramente las normas de diseño sismo resistente pasaron la prueba. Gran parte de las estructuras sometidas a esfuerzos ese 27 de febrero de 2010 no colapsaron. Sí, hubo daño. Claramente hubieron algunas estructuras que colapsaron, pero no fueron la gran mayoría. El porcentaje fue absolutamente menor comparado con la magnitud del terremoto, lo que nos revela que evidentemente en el tema sísmico no tenemos que bajar ningún artículo de internet para saber cómo hacer las cosas. Hemos aprendido ante lo recurrente. Como ocurren a cada rato los terremotos, tenemos normas robustas. Pero existe un conjunto de otros procesos de la naturaleza que pueden ser peligrosos para nuestra especie, los Homo sapiens sapiens, los humanos, que no tienen normas, que son huérfanos. Los aluviones son huérfanos en nuestra legislación. Los tsunamis son huérfanos en nuestra legislación. Los incendios forestales son huérfanos en nuestra legislación. Las erupciones volcánicas son huérfanas en nuestra legislación. No hay cómo construir, no hay cómo fiscalizar, no hay cómo castigar, no hay cómo buscar consecuencias responsables. Tenemos todo un camino, un vacío gigantesco que construir ahí en términos de normativa. Por eso no tiene nada de raro que se construya vivienda social en el fondo de una quebrada. Por eso no tiene nada de raro que en este país se sigan construyendo escuelas y parvularios en zonas de inundación. Pero más allá de todo esto, no tiene nada de raro en regiones como Atacama que la gente se tome terrenos públicos o privados y le dé lo mismo la propiedad y le dé igual estar a orilla de playa con tal de acampar durante el verano. Y toda esa ética y esa moralina que muchos tienen se la meten por cierta parte porque nadie fiscaliza eso. Imagínense que nos preguntaran de verdad, ¿qué tan éticos somos? ¿Qué tan correctos somos? El ejemplo que la Atacama es una región, un ejemplo a nivel nacional de la cantidad de tomas irregulares que tienen ustedes. Y eso es una pregunta que tienen que hacerse, porque ni siquiera es primera residencia, es segunda residencia, y es más feo todavía. Pero yo no pongo en duda que en las noches tienen pesadillas, y transpiran helado por lo que están haciendo, ¿cierto? Pero por lo tanto, seamos conscientes de que muchos aquí probablemente, y no vamos a poner nombres ciertamente, viven los veranos o tiempos largos de fines de semana expuestos al peligro de tsunamis. Y sus descendientes, sus hijos y hijas, ven ese acto como algo normal. No se extrañen si mañana ocupar cosas privadas o terrenos o cualquier cosa la siguen haciendo las futuras generaciones en esta región con el ejemplo que le están dando. ¿Qué tipo de terremotos hay? En Chile tenemos distintos tipos de terremotos. Hay terremotos muy grandes, hay terremotos medianos, hay terremotos pequeños, pero hay que destacar que no todos son iguales. Hay terremotos que ocurren en la placa en el océano. Por ejemplo, los tipo B, que son terremotos interplaca oceánica. En la placa oceánica, terremotos que ocurren en la placa densa y pesada que por su peso subducta y se introduce bajo la placa continental. Hay terremotos superficiales o corticales, como los terremotos asociados a fallas activas, ciertamente, como la falla de San Ramón, Cariño Bogotá, Mesa Mávida, etcétera, que ocurren muy superficialmente, que son de magnitudes menores, pero como están cerca de los asentamientos humanos, pueden causar mucho daño. Hay terremotos intraplaca de profundidad intermedio, que por su localización, a más de 60, 70, 100 kilómetros de profundidad, no ocurren bajo el océano. Por lo tanto, son terremotos grandes, pero no perturban el fondo oceánico, por lo tanto, no tenemos tsunami. Y están los más peligrosos, como los terremotos de 1922, los famosos terremotos interplaca, o tipo truss, como le llaman los gringos, que son terremotos que ocurren en la zona donde las placas se tocan.
en la zona de acoplamiento entre terremotos, intersísmico. Aquí, cuando ocurre el movimiento entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, estos son los responsables de los famosos maremotos en español o tsunamis en japonés. Usamos el concepto tsunami porque, y que es una palabra claramente de origen japonés, como el sushi que se come con palta en Chile, que no existe en ninguna parte del mundo, solamente acá con palta por lo menos. No lo van a encontrar con palta en Japón, se los garantizo. El tsunami es un concepto japonés porque los tsunamis son procesos naturales peligrosos de gran escala. ¿Qué significa que sean de gran escala? Es que una vez que ocurre un tsunami, no solamente afecta a la costa de la desembocadura del Valle del Huasco, sino que se proyecta por toda la costa del norte de Chile y va a inundar Arica, y va a pegar en Valparaíso, Caldera, Coquimbo, La Serena, Archipiélago con Fernández, Rapa Nui, Hawái, Nueva Zelanda y Japón. El tsunami de 1922, que se originó frente a sus costas, impactó la costa japonesa y está registrado en instrumentos. Llegó hasta Japón. Por eso se sabe más o menos de forma inversa, a partir de la altura que está en el Japón, matemáticamente yo puedo modelar el proceso al revés y puedo estimar la magnitud del terremoto que lo generó. Por eso investigaciones creen y apuestan de que el evento fue por lo menos magnitud 8.7. Por lo tanto, si tembló acá, no quiere decir que se haya liberado la energía. Si tuvimos un terremoto de profundidad intermedia o intraplaca, tampoco quiere decir que se haya liberado la energía. Pueden ser en la misma zona geográfica, pero son distintos tipos. Y aquí, hoy día, en la conmemoración de 1922, nos interesan estos, los terremotos interplaca, que son los que realmente pueden alcanzar magnitudes sobre 8 con tsunamis muy destructivos. La placa de Nazca, densa y pesada, siempre quiere pololear con la placa sudamericana. Siempre quiere penetrar, entrar por abajo. Pero en la práctica, la placa continental o sudamericana nunca lo permite. Esta zona de adhesión, esa zona de contacto, es como dos zapatos de fútbol invertidos que se tocan. Es una zona donde hay asperezas, es una zona donde hay mucha rugosidad y por lo tanto lo único que hace la placa oceánica que comprime la placa continental es deformarla, se comprime. Recuerden que aquí hay una tasa de convergencia, estas placas convergen promedio a 6.5 centímetros años, que es la velocidad con que crecen sus uñas. Si usted, vecina, no se corta las uñas hasta el próximo 10 de noviembre de 1923, ¿de qué tamaño va a tener la garra en el dedo guatón? La va a tener por lo menos de 6 centímetros, se lo garantizo. Esa es la velocidad a la cual se mueven las placas. Y uno podría decir, se mueven súper poco. Sí, es cierto. 6,5 centímetros año es poco, pero 6.5 centímetros año multiplicado por 10 años sin movimiento, por 100 años sin movimiento, implica que hay un deslizamiento que nunca ha ocurrido y que se va acumulando, acumulando, acumulando. Y que en algún minuto se va a producir el deslizamiento. ¿Qué implica esto? Que Chile engorda y adelgaza entre terremotos. En un periodo entre terremotos, que es el que estamos viviendo ahora, la placa oceánica comprime a Freirina, comprime sus costas, hace que se vaya para atrás, la adelgaza. Hoy día estamos a dieta, ¿cierto? Un verano sin poncho, hay ropa tendida. Un verano sin poncho, ¿cierto? Estamos comprimiendo el continente porque la placa quiere entrar, pero Sudamérica no la deja y por lo tanto se comprime. Y hay procesos de deformación vertical en la costa, se hunde un poquito la costa, hundimiento entre sismos, intersísmico, y en zonas interiores las cordilleras se nos levantan. Y los instrumentos pueden medir eso, podemos medir eso. En cambio, llega un punto que esa tensión, esa zona bloqueada, ya no puede acumular más energía y es el minuto cuando se produce el gran deslizamiento. Sencillamente Chile engordó y se desplaza todo hacia el Océano Pacífico y perturba el fondo oceánico verticalmente, dando origen a ondas de tsunami que se propagan en todas direcciones desde su zona de origen. En este minuto estamos en un periodo entre terremotos. Técnicamente le llamamos intersísmico, pero en la práctica estamos casi al final, si no ya al final del intersísmico. Eso quiere decir que en cualquier minuto Chile va a engordar. Y eso implica que se nos va a mover el suelo. Yo no necesito que me llame el sistema SAE y me diga, estoy buscando el celular. Corre, Marcelo. ¿Tienes Entel? Corre. No, ustedes no necesitan ningún teléfono. Sí, puede ser si viene de Japón, porque no voy a sentir el terremoto.
Aquí el único principal aviso que no se va a fallar y que no le va a cobrar millones y miles de millones al Estado para un sistema que no funciona es la naturaleza. La naturaleza nos va a mandar al suelo, o la naturaleza los va a mover tanto que ustedes van a decir, güey, esto sí que es grande. Y cuando algo es grande, es sumamente fácil darse cuenta, porque creen que se van a morir. Y no todo el tiempo estamos pensando en morir. Todos vamos a morir, ¿cierto? Pero nadie está pensando en eso. Algunos compran tumbas, construyen mausoleos, pero independiente de ello, son los menos. Nadie está pensando en la finitud, en el fin de la vida. Pero cuando vienen terremotos muy grandes, uno comienza automáticamente a pensar en que aquí se acabó todo. ¿Qué hice en mi vida? Peleando por tonteras, que esto otro, que la deuda, etc. Si ustedes sienten eso, es porque el evento es grande. Y los terremotos grandes generan eso. Y otros procesos de la vida también, pero hablemos de sismos hoy día. Por lo tanto, sí, es importante usar esa mirada tecnocrática que tiene Chile. Chile es un país que gasta mucho dinero en tecnología. A Chile le gusta invertir en sirenas, en sensores, en una empresa que le ponga cámaras para avisarle en qué minuto retrocedió el mar y cuántos metros. Pero en la práctica, la tecnología generalmente falla, se equivoca, cobra caro su mantención anual, es un negocio millonario. Chile permanentemente pisa el palito de la tecnología, pero no ataca el problema de fondo. Porque el problema de fondo es que sigue poniendo escuelas en zonas de peligro. El problema de fondo es que el Estado sigue poniendo viviendas sociales en zonas de peligro. El problema de fondo es que el currículum de nuestros niños en los colegios, institutos y universidades sigue siendo el mismo de siempre, que no considera estos temas. El problema de fondo es falta de normativa, falta de planificación urbana, gobernanzas débiles, autoridades poco éticas, etc. Ojo con eso. Voy suave, estoy en la tercera diapositiva. El tsunami es una consecuencia de grandes terremotos. Los terremotos tienen normas y por lo tanto generalmente el terremoto no cobra vidas. Un 8.8 en el caso de Chile, que tenemos normas de diseño, hace que muy pocas estructuras colapsan. Y si colapsan, existe la posibilidad que las unidades usan vayan a rescatar a la gente y buscar sobrevivientes. Pero cuando hay tsunamis, no van a rescatar a nadie. Tú vas con bolsas plásticas porque vas a buscar a las víctimas. El tsunami es 20 veces más letal que el terremoto. Y ustedes hoy día, nosotras hoy día estamos en Freirina, pero el terremoto nos puede encontrar en cualquier parte. Nos puede encontrar en la feria, nos puede encontrar en Ovalle, en Vallenar, nos puede encontrar en Copiapó haciendo un trámite, nos puede encontrar comiendo mariscos en la costa, veraneando en la costa, acampando en la costa, nos puede encontrar en cualquier contexto. Y por lo tanto, estar consciente de que en la costa el tsunami sí o sí puede llegar, es importante mirarlo de frente. El tsunami chileno de 1960, yo les decía que cobró 144 vidas en Japón. Cuando se cumplieron 100 años de relaciones sociales, culturales y económicas con Japón, Japón decidió sacar una estampilla que utiliza como inspiración la famosa obra del artista japonés Katsushika Okusai, que se llama La Gran Ola en la Bahía de Kanagawa. La verdad es que Katsushika Okusai nunca quiso dibujar un tsunami, porque este no es un tsunami, es una ola de viento. Lo que quería dibujar él era 30 y tantas vistas distintas del monte Fuji, que es un estrato volcán como todos los volcanes que tenemos en Chile. Sí, en zonas de subducción, en zonas donde las placas se tocan, tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos tsunamis. ¡Ups! ¡Qué coincidencia! Japón tiene lo mismo. Sí, los países del Anillo de Fuego del Pacífico expuestos a subducción tienen todo eso. Pero Chile hasta el momento es el campeón del mundo. Ojo con eso. Para hacer esta estampilla, lo que hizo Japón es que en vez de reflejar la historia japonesa, tomó como ejemplo el tsunami chileno de 1960, el sol naciente de su bandera, la estrella chilena y el volcán Osorno. ¿Por qué? Porque el evento de 1960, ese maremoto, nos une como país. Tal como Chile en 1960 mandó un regalito a Japón y cobró la vida de 144 japoneses, ese 11-12 de marzo del 2011 Japón nos mandó de vuelta el regalito. Y tuvimos suerte, porque llegó relativamente pequeño. No medí más de 4 metros en Puerto Viejo en esta zona, más de 5 metros en Dichato, pero Dichato había sido borrado un año antes por otro tsunami. Ups. Hoy día está reconstruido en el mismo lugar.
Un punto menos. Cuando ocurren terremotos y se generan tsunamis, los tsunamis son capaces de arrastrar todo lo que encuentren a su paso. Son eventos altamente energéticos, desde el punto de vista, dicen los especialistas o geocientistas, geomorfológico, pueden generar cambios sustantivos en las costas. Si encuentran rocas gigantes, las van a tomar y las van a arrojar tierra arriba. Si encuentran embarcaciones, barcos con petróleo, tambores, los van a arrojar arriba. Si encuentran arena, la van a transportar y la van a depositar kilómetros tierra adentro. Nosotros sabemos cazar esas capas de arena transportadas por tsunami. Sabemos diferenciarlas cuando son de tormenta, de marejada, de inundación de río. Cada una tiene claves. Dependiendo del grosor, el tamaño del grano de arena, podemos estimar parámetros como la velocidad, la altura del tsunami, el número de olas, 1000 cosas. Lo hemos estudiado mucho y Chile tiene mucha experiencia. Y también las costas de ustedes. Si ustedes van a las tortas de relave acumuladas en las costas de Chañaral, un poquito más abajo está la capa de arena del tsunami de 1922. Y no me sorprendería que si un día nos vamos con pala acá, todos los compañeros y compañeras, a excavar un poco más allá, hacia la desembocadura del Valle del Huasco, va a aparecer la capa de arena que dejó 1922. Pero no solamente eso, van a aparecer todos los tsunamis que permanentemente ocurren, como una torta de 1000 hojas, que me imagino que aquí a la gran mayoría les gusta, ¿cierto? La torta de 1000 hojas y es mojadita, ¿cierto? Con malicia puede ser, también, ¿cierto? Como una torta de 1000 hojas, como un código de barras. Los terremotos con tsunami dejan huellas en la naturaleza. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Esta imagen la tomé en las costas de la región de los lagos, hacia la costa, hacia el Pacífico. Arriba, el suelo actual. Abajo, la capa de arena que depositó el gran maremoto de 1960. El suelo enterrado donde caminaba el Pollo Fuentes. ¿Lo conocen? Irratatá, ¿cierto? Y luego más abajo, otra capa de arena. Y un suelo enterrado, hundido por deformación vertical, que le dio la bienvenida a los españoles. Españoles que venían principalmente de Castilla y que nunca se les había movido el suelo. Imagínense la colitis que tuvieron ese día. Porque fíjense, este depósito de arena es mucho más potente que el de 1960. Probablemente este evento fue más grande. Lo hemos encontrado en todas partes y las condiciones de ese estuario donde estábamos trabajando en esa oportunidad no han cambiado sustantivamente en 5 siglos. Pero fíjense, ahí mi palita tiene 10 centímetros cada rayita. Son 50 centímetros. En solo 50 centímetros tenemos toda la historia de Chile. Aquí. En 50 centímetros está todo. El terremoto del 60, el terremoto que le dio la bienvenida a los españoles. Diciembre de 1575 nos dice el radiocarbono, que es un isótopo radioactivo que usamos para fechar. Pero más abajo aparece otro y otro. ¿Y qué estamos esperando hoy día? Que nuevamente venga otro y que ponga una capa de arena arriba. Eso mismo lo tenemos en la costa central, eso mismo lo tenemos en las costas de aquí, eso mismo lo tenemos en la desembocadura del Valle Azapa, en el río San José en Arica. Los procesos son recurrentes. Y recurrente es distinto de cíclico. Cíclico es cuando ustedes desfilan, ¿cierto? Cuando los obligaban a desfilar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, desfilar. Nunca te eligieron, ¿viste? Por desordenar. Izquierda, derecha, izquierda. Eso es cíclico, ¿cierto? Izquierda. Pero los terremotos no son cíclicos. Los terremotos no ocurren cada 100 años. Los terremotos son recurrentes. Y recurrentes es como una zumba. Ocurren. Tranquilos, baby. Pero son recurrentes, no son cíclicos. Así que sáquense de la cabeza eso de que, uy, cada 100 años viene un terremoto. Reprobado 2 puntos menos para afuera. Son recurrentes, que es distinto de cíclico. Y por lo tanto, sí, entre más tiempo pasa, es más probable que pueda ocurrir, pero no quiere decir que sea exacto cada 100 años. Ojo con eso. Es más, para que ocurriera el terremoto de 1960, pasaron 380 años. El antecesor fue en diciembre de 1575. 380 años de acumulación de energía para que ocurriera un evento tan grande. E incluso durante este proceso de acumulación de energía, ocurrieron eventos grandes, intermedios, que no fueron capaces de generar grandes destrucción y grandes tsunamis y que no liberaron toda la energía. Hay eventos muy grandes que no liberan todo el budget, el presupuesto energético, y hay otros que sí liberan todos. Esos son los gigantes, esos son los de cuidado. Información de 1922 ustedes conocen por todas partes, y aquí toda esta semana
e históricamente Freirina ha hecho una serie de acciones que revelan ciertamente lo que ocurrió en 1922. Aquí lo más destructivo evidentemente fue el terremoto y principalmente por la materialidad, el estándar de diseño, el cómo se construía. Eso cambió hoy día, pero también sabemos que Freirina tiene mucho de eso todavía. Y eso es una apuesta delicadísima de lo que va a pasar. Podríamos tener un catastro hoy día que probablemente ya existe y podríamos anticiparnos a saber lo que va a pasar, a no ser que ya todo lo antiguo haya sido retromejorado, retropotenciado y evidentemente preparado para lo que va a venir, porque evidentemente estamos esperando en un peor escenario creíble algo intenso, algo grande, algo que no han sentido ustedes desde que nacieron aquí. Las figuras están por todas partes, la provincia de Atacama ampliamente afectada, las costas de Freirina ciertamente, las isocistas que nos explican la intensidad. En la costa principalmente fue el tsunami el más destructivo porque gran parte del asentamiento como Huasco, etcétera, suelos donde la roca madre está casi a flor de piel, se atenúa la señal sísmica, pero el tsunami fue el más destructivo. Sin embargo, hacia el interior, Copiapó, Freirina, etcétera, va a llenar el sismo, el movimiento, la aceleración del suelo combinada con la magnitud fueron los responsables de gran parte del daño. Fíjense los datos del Servicio Sismológico de Chile de 1926, informe publicado 4 años después. Nos dice que en el año 1922 la frecuencia sísmica en las costas de Atacama, en las costas de Freirina fue gigantesca. Esta gráfica dice aquí, escala 1 milímetro corresponde a 10 temblores. No había Excel, tranqui, no había Excel, era lo que había. Pero lo que quiero destacar es que en 1922 los documentos de la época revelaban que aquí se movía el suelo, pero muchísimo. Ahora, particularmente porque ocurrió el gran terremoto y todo lo que está registrado también va acompañado de procesos de réplicas, que bien saben ustedes que cuando hay eventos grandes tienen que acomodarse las placas nuevamente, quedan muchos espacios que comienzan gradualmente a liberar la energía mediante réplicas, sismicidad menor que el evento principal. Imágenes acompañan el patrimonio histórico de Freirina, de Chañaral, de Huasco y de todas las localidades. Qué bueno que existían cámaras fotográficas. No es común, hay muchas partes del mundo que no tienen información. Ustedes tienen clara información, efectos, lo que quedó en pie, lo que no quedó en pie, lo que fue arrastrado, lo que no fue arrastrado, por todas partes, y en la práctica eso nos revela que lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir. Esto es lo que sabemos de terremotos. Estos son los únicos eventos registrados con instrumentos grandes y gigantes. Magnitud 8 o sobre 8, grandes. Magnitud 9, eventos gigantes. Y el evento de 1922, aquí en territorio de Freirina, es uno de los más grandes registrados en el inicio de la era instrumental. Probablemente en el pasado, en el siglo XIX, en el siglo XVI, cuando llegaron los analfabetos españoles y otros, dos escribían creo, en esa época, probablemente hubieron muchos eventos también aquí, no lo sabemos, no están registrados. Y hay trabajo para la ciencia, para mujeres y hombres, para aportar ciertamente en precisar esa información. Fíjense, ¿será un láser esto? Voy a apuntar. No, perdón, no es un láser. Me la voy a jugar con este botón que no sé. Ok. 1960, el más grande registrado. No necesitamos ir al mundial. Ya somos campeones del mundo. En 1960 sigue siendo el número 1 en el mundo. Quien trabaje, quien investigue la amenaza sísmica y sus tsunamis, tiene que partir hablando de Chile. Sí o sí, y por lo tanto todos nosotros, todas nosotros con propiedad, deberíamos saber de esos temas, sobre todo para quienes llegan a habitar a nuestro país y que no conocen de estos procesos, que nunca los han experimentado. Y ellos esperan de nosotras, de nosotros, un dato, una recomendación, una experiencia, un aprendizaje, ciertamente. Pero eso todavía no pasa. Si ustedes observan, en este país todavía hay mucha gente que le tiene miedo a los temblores. Hay gente que necesita una agüita con azúcar. ¡Ay, una agüita con azúcar! Hay gente que se muere de miedo. Hay gente que reacciona mal y que replican evidentemente sus descendientes, sus niños, sus familias. Estos temas no son tratados en profundidad todavía en el currículum y las y los profesores lo saben bien. Las UTP no tienen materiales, no hay tiempo, no es prioridad. Hay mil cosas pendientes, evidentemente, que nosotros deberíamos ser maestros en estas materias. Recuerdo haber estado en una reunión, en una visita a una escuela en la localidad de Numazu, en la prefectura de Shizuoka, en Japón, previo al terremoto gigante de 2011.
De repente estoy hablando con el director, con una traductora inglés-japonés, y se nos acercan unos niños pequeños de pre-básica y empiezan a bailar una ronda. Chan, 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 chan. Mi japonés es muy básico. Le pregunto al director, ¿qué cantan los niños? Y él me dice, están cantando la ronda de Tokai. ¿Qué es la ronda de Tokai? Ah, es la ronda del terremoto que vendrá. ¿Cómo? ¿Ya tiene nombre? Por supuesto. Los niños en Japón ya cantan, bailan, ejemplifican, actúan el evento del futuro que vendrá. Ya tiene nombre, pero no ha ocurrido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en Chile que los niños canten a la falla de San Ramón? ¿O cuál es el nombre? ¿O qué vamos a hacer con lo que va a pasar aquí en Atacama? Porque va a pasar. ¿Cómo va a ser la reconstrucción de Freirina? ¿Cómo vamos a fortalecerla? ¿Cómo el nuevo instrumento de planificación territorial en desarrollo incorpora lo que va a suceder? Porque sí o sí es como la muerte inevitable. Va a ocurrir. Inevitable. Inevitable. ¿Cuesta entender eso? Es inevitable. Cuando ocurren terremotos, los medios de comunicación generalmente ponen puntos. Terremoto en Los Vilos, terremoto en Freirina, y ponen un puntito, un sismo, etc. ¿Cierto? Sin embargo, los terremotos no son puntos. Los terremotos son áreas. Los terremotos tienen largos, tienen ancho y un conjunto de parámetros macrosísmicos que explican, ciertamente, la ocurrencia, el tamaño, las características del evento. Por ejemplo, el terremoto de 1960, el más grande conocido con registro instrumental, tuvo una longitud de ruptura cerca de 1000 kilómetros de largo por unos 200 kilómetros de ancho. Y la deformación vertical bajo el océano evidentemente generó ese tsunami que todos comentamos. El terremoto de 1922, que originalmente se cree y todo indica que fue entre Taltal y el sur de Huasco, tuvo una longitud de 400 kilómetros de largo por unos 100, un poco más kilómetros de ancho. Ese fue el terremoto. No importa si el epicentro es continental, el área tiene una componente de formación territorial que involucra territorio continental y territorio oceánico. Por eso hay tsunami. Ese espacio en blanco es un espacio que no ha tenido actividad importante en más de un siglo. Y es por eso que la ciencia está preocupadísima de lo que puede pasar allí. Fíjense, estos son trabajos publicados este año por el equipo de Ñañez Cuadra, 2022, en una revista científica, Conocimiento de Frontera, con metodologías de frontera. Nos muestra la sismicidad histórica, nos muestra las áreas de ruptura. Los terremotos son áreas. Sáquense de la cabeza los puntos. El típico LUN que pone terremoto en Orcón y pone un punto y anillos concéntricos, malo. No son puntos, son áreas que se desplazan. En este caso, el terremoto de 1922, ciertamente desde el sur de Taltal hasta más o menos el sur de Huasco, y lo medular es que este trabajo lo que hace es que evalúa cómo se está deformando la placa sudamericana. Cuando yo instalo sistemas de navegación satelital de alta precisión, que ustedes lo deben conocer, popularmente una marca conocida estadounidense se llama GPS, Global Position System, sistemas de posicionamiento global, pero esa es una red de satélites en el mundo, como el papel confort. Todos decimos papel confort, ¿cierto? Sea sacachispa o sea 4 hojas, da igual, es confort, ¿cierto? En el tema del posicionamiento, también en Chile, como los gringos llegaron primero, todos hablamos de GPS de forma genérica, pero la red GPS es una red, luego está la red europea, la Galileo, está la red rusa, la red GLONASS, y etcétera, la red china, dependiendo del instrumento que yo utilice y la cantidad de frecuencias satelitales que pueda capturar, me da un dato más preciso, muy preciso, centimétrico, incluso más. Si yo voy a la costa de Freirina, me pongo sobre una roca que sé que está muy fija, hago un monumento, un mojón de concreto, pongo una marca de metal, pongo mi trípode, pongo mi instrumento, y hago una medición continua de ese punto. Continua es que con frecuencias de cada un minuto o algunos segundos le pido que me dé con exactitud la altitud de ese punto, referida a un nivel de referencia, que puede ser el nivel del mar, que puede ser un datum, que puede ser un elipsoide. Y le digo que me dé una coordenada, X, Y, latitud, longitud de ese punto. Si yo la miro hoy día, me va a decir, usted está, estoy inventando, a 5 metros en la coordenada X, Y, X.
Yo vuelvo el próximo año, vuelvo a encontrar el mismo punto que ya dejé marcado, instalo un trípode, pongo nuevamente el equipo y empiezo a medir cuando tengo muchos satélites y empiezo a tener muy buena señal, muy robusta y guardo el dato. Lo dejo el equipo ahí 2 días midiendo, 3 días midiendo, que me acumule miles de datos, terabytes de información. Y al final de cuentas calculo un promedio y me dice, usted está a 5.1 metros. Pero el año pasado estaba a 5. Y si voy en 5 años más, mido en el mismo lugar y me dice, usted está a 5.3 metros ahora de altura. Me está diciendo que la costa de Atacama se está levantando y la posición geográfica del punto cada vez se está desviando más hacia el interior. ¿Qué es lo que muestran estos vectores? Estas flechas están mostrando distintas estaciones de posicionamiento satelital de alta precisión, geodésica le llamamos, que nos muestran cómo se está deformando la costa de Freirina, cómo se está deformando la costa de Atacama. Desde el sur de Antofagasta está comprimiendo la placa de Nazca, la placa sudamericana, porque no quiere pololear la sudamericana todavía, y por lo tanto retrocede y retrocede. Esto implica acumulación de esfuerzos, y esto lo muestran hoy día, 2022, los instrumentos instalados en toda esta zona. Tanto es así que la ciencia que trabaja con los grandes terremotos, con los tsunamis en el mundo, tiene que escoger y decidir dónde estudia, dónde mide. Porque evidentemente no siempre se puede medir en tiempo real el proceso de ruptura. Pero como la comunidad internacional y la comunidad chilena con mayor propiedad científica sabe que aquí va a venir el próximo terremoto, gran parte de los esfuerzos de instalación de instrumentos de alta precisión, incluso bajo el océano, se están instalando aquí. Están llegando por todas partes, frente a Taltal, un poco más al sur. ¿Por qué? Y no van a esperar 5 años, ni 10 años. Están ahí porque saben que en cualquier minuto aquí se va a producir el rebote. Y todos estos vectores que hoy día apuntan hacia el interior se van a desplazar hacia el Pacífico. En ese minuto, cuando Chile engorda, es el terremoto. En ese minuto, cuando Chile engorda, es el tsunami. Y ahí nos vamos a relajar por un buen tiempo. Pero ese movimiento no se nos quita a nadie. Otra forma de entender cómo se acumula la energía es entender el acoplamiento. El grado de acoplamiento en simple consiste en entender cuáles son los movimientos en la zona donde se tocan las placas. Las placas se están tocando, están chocando, ¿cierto? Están trabadas. Y a medida que se está acumulando energía, se van moviendo y deformando vertical y horizontalmente una versus otra, lentamente. Pero llega un minuto que ya no hay ningún tipo de deformación, que ya no hay movimiento, que ya se hizo todo lo que podía hacerse. Y por lo tanto, en ese momento, estamos hablando de un máximo acoplamiento. Las placas están muy trabadas, en simple, muy pegadas. Y en ese minuto quiere decir que en cualquier segundo, cuando yo doblo una regla, en cualquier minuto esa regla se va a soltar. Y si ustedes observan, al sur de la península de Mejillones tenemos zonas con alto acoplamiento, también frente a las costas de Taltal, frente a las costas de Chañaral, Huasco, Freirina está por acá, tenemos otro parche acá. Ahí está más difuso, pero en la práctica podría ser que tengamos un terremoto aquí, después otro acá, después otro aquí y otro aquí, y en ese caso estaríamos hablando de terremotos 8.3, 8.1, 8.2. ¿Qué nos hace un 8.1? Venga, ese 8.1, ¿cierto? Pero podría pasar en un peor escenario creíble que rompa todo. Como pasó en Japón, que estaban mirando segmentos específicos y rompió todo de una. Más de 500 kilómetros de ruptura, y en ese caso tendríamos un terremoto muy grande, quizás cercano a 9. Y eso implicaría también un gran tsunami. Y eso no tiene nada de raro. Por lo tanto, anteponerse ante el peor escenario es bueno, porque incorporamos todos los otros eventos pequeños. Y es bueno saber, como decía el alcalde, no queremos asustar. No queremos asustar. Yo quiero saber si tengo cáncer. Yo quiero saber si me están corriendo. Yo quiero saber, multividente, yo quiero saber si tengo COVID. Es mejor saber que no saber, ¿cierto? Bien, sepamos. Hemos modelado de forma simple, con rupturas uniformes, distintos tipos de tsunamis producto de distintos tipos de terremotos. ¿Por qué no sabemos cómo va a romper? Podrían ser distintos escenarios. Si tenemos un 8.7, vamos a tener tsunamis de más de 5 metros sin ningún problema, muy parecido a lo que pasó en 1922, que fue un 8.7 probablemente, con 9 metros en Chañaral, 5 metros promedios en toda esta zona.
Recuerden que el tsunami del 1922 alcanzó en algunos lugares alturas de los postes de la luz. Los postes de la luz acá en Peregrina y en todo Chile miden 7.5, ¿cierto? El que se haya echado uno, que eso puede pasar, sabe que son 9, pero ese es otro tema porque hay que enterrarlo, ¿cierto? Un 8.8 te genera tsunamis de 10 metros, 15 metros sin ningún más. Un terremoto 8.9 en la costa de Atacama y toda la parte, tsunamis fácilmente que pueden llegar a 20 metros, que no tienen nada de raro. Para el 2010 yo medí en Constitución alturas de tsunami de 27 metros, en las costas de Inirúa casi 30 metros. En Japón medimos tsunamis de 40 metros sin ningún problema. No estoy hablando de ciencia ficción, no tiene nada de raro. Y si tenemos un 9, podríamos tener fácilmente en algunos lugares alturas cercanas a 20, 25 metros, en promedio 10 metros. Tremendos tsunamis, muy grandes. Y con un tsunami de estas características y un terremoto de esas características, aquí en las costas de Freirina tendríamos inundación. Freirina sabemos que está más acá, pero puede ser que alguno vaya a pasear a la playa, ciertamente, a la desembocadura del Huasco. Y claramente las partes bajas de la desembocadura van a ser inundadas. Pero lo más interesante es que la columna de agua sobre el terreno, que es la profundidad de inundación, es peligrosísima. Y no peligrosísima porque estamos hablando de 10, 20, 30, 40 metros. Es peligrosa porque en rigor nosotros, nuestra especie, la especie Homo sapiens sapiens, que habita este planeta hace 200, 300 mil años, no más, y nos creemos los dueños de la pelota, esa es otra historia. La Tierra tiene 4.650 millones de años. Y no sé quién les metió en la cabeza que la Tierra es nuestra. Por favor. Los dinosaurios gobernaron este planeta, mejor dicho, las dinosaurias. Vivieron mucho más tiempo que todos nosotros, que todas nosotras. Hoy día no existe ningún dinosaurio y la Tierra no tiene estrés postraumático. La Tierra sigue girando. Imagínense la Tierra sin los humanos. Imagínense el agua en la bahía de Chaqueral. Imagínate los pumas bajando por el valle, los guanacos comiendo por aquí, las florcitas, las abejas, toda la mierda que se va a la playa porque no todas las costas de Atacama tienen planta de procesamiento, o si no, probablemente ninguna. Por lo tanto, piensen cuando comen jaiba, ¿cierto? En la práctica, o pescado de roca, ojo con eso. Ojo. No necesitamos un tsunami de 10, 15, 20 metros para tener miedo. Ni cuánto va a inundar. En la práctica, para las personas, nosotros, esta especie, parecida al Kiko, ciertamente, o al Chavo del Ocho, o a quien sea, al Condorito, a la Yayita, basta con que el tsunami tenga 50 centímetros de altura, la altura de mis rodillas, y ya el peligro es bajo. Yo tengo dificultades para escapar. De 50 centímetros a 2 metros, yo mido 1,81 m, sencillamente ya soy arrastrado por el flujo, golpeado por los escombros. Peligro medio. De 2 metros para arriba, de columna de agua sobre el terreno, el peligro es altísimo y puedo morir. No necesito un tsunami de 10 metros ni de 5. Con un tsunami de 2 metros, todos aquí podemos morir sin ningún problema. Incluso con 50 centímetros, yo soy arrastrado por un flujo. Recuerden que los tsunamis pueden alcanzar velocidades en metros por segundo sustantivas. Este es 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ese es 1 metro por segundo. Este es 1 metro y este es 1 segundo. 1. Yo no alcanzo a hacer 2 metros por segundo con mi mano. Un tsunami puede alcanzar en su proceso de inundación, aunque tenga 50 centímetros, 5, 6, 7, 10, 12, 17 metros por segundo, sobre todo en zonas confinadas. Eso arrastra cualquier cosa, eso te bota inmediatamente. Por lo tanto, no subestimen al tsunami. El tsunami no es la ola de viento que llenó tu calzón de arena o tu traje de baño cuando fuiste a chapotear a la playa. El tsunami es un fenómeno distinto, que se comporta como ola de playa, pero sus parámetros hidrodinámicos son peligrosísimos. Si viste el tsunami, no la contaste. Así que si hiciste un video para tu Instagram o TikTok, fue tu último video. Hemos superpuesto todos los escenarios posibles. Hemos combinado distintas alturas de ola llegando a la costa y todo genera inundación, todo genera tsunami. Por lo tanto, ojo, el terremoto es altamente probable que vaya acompañado por salida de mar. Y ese día probablemente puede ser que todo falle. Tal como hoy día en el simulacro el colectivero no lo quería apoyar, tal como hoy día en Chañaral la empresa privada no autorizó que sus empleados participaran en el simulacro, tal como el terremoto en la Antártida activó por error la evacuación contra tsunami en todo Chile hace unos meses atrás, tal como permanentemente se cae todo, el terremoto les va a avisar. Esa es la señal más importante.
comprender y conocer las señales de la naturaleza, ese sistema no se cae y no cobra. Ojo con eso. Saber que no habitamos una nave espacial, que el planeta Tierra es donde vivimos y que somos parte de un sistema. Porque en la práctica juramos que esto es lo nuestro. Esto, mi casa, tu casa, contigo, con ella, arriba, abajo. Pero en la Tierra, pero somos parte de un sistema. Un sistema donde hay procesos, donde hay humanos, donde hay no humanos, vegetación, fauna, animales, peces, mil cosas, plantas. Pero creemos que entendemos los procesos. Pero cada vez que un aluvión sepulta a una población, o destruye una escuela, o un volcán hace desaparecer Chaitén, o un aluvión sepulta Villa Santa Lucía, o un tsunami destruye múltiples localidades en las costas, nos revela que como sociedad humana, desde una mirada patriarcal, ciertamente antropocéntrica, que podemos hacer lo que queramos con la tierra, dominarla, extraer todo lo que tenga, ¿cierto? Que podemos porque nos pertenece, porque como la pelota de Kiko del Chavo del Ocho, la pelota es mía y hago lo que quiero con mi pelota fea. Cada vez que ocurre un desastre, nos enrostra que no hemos logrado objetivos de desarrollo. Son objetivos de desarrollo mal logrados. Cada vez que ocurre un desastre, el aluvión de 2015 que nos enrostra falta de planificación urbana, falta de gobernanza, nos enrostra descuido de los ecosistemas frágiles, nos enrostra pobreza, desigualdad, precariedad, que son realmente las causas de fondo que explican el desastre. El aluvión no te quiere sepultar, vecina. El tsunami no te quiere ahogar. El terremoto no lo quiere botar, gobernador. Eso siempre ha ocurrido. Son parte del sistema Tierra, a veces más intensos, a veces menos intensas. Somos nosotros como especie que todavía con todo el tiempo que habitamos en la Tierra, Freirina, Atacama, no entendemos esos procesos y vivimos al lado del río y ponemos casas en la quebrada y ponemos escuelas a orilla de playa como la Teletón que se inundó en Coquimbo el 2015. Menos mal que el tsunami llegó más tarde. Hoy día Servio allí construye vivienda social. Es fácil, y aquí termino, es sumamente fácil hacer exógena la responsabilidad de los desastres. Cada vez que ocurre un desastre, los diarios dicen, los medios de comunicación, aluvión en Atacama, tsunami en el sur, terremoto por acá, erupción volcánica en Villarrica. Todo lo que es desastre lo asocian a la naturaleza. Y es por eso que muchas utilizan el concepto de desastre natural, como si fuera la naturaleza la que nos quiere hacer daños. La naturaleza no nos necesita. La naturaleza hace lo que siempre ha hecho. La naturaleza siempre va a bajar por las quebradas. La naturaleza va a inundar las zonas costeras hasta los 10 metros fácilmente siempre. Los volcanes siempre van a tener actividad. Si yo no entiendo eso, evidentemente, si yo construyo la escuela en zona de peligro, si yo densifico y aumento exposición en zonas de peligro, evidentemente son decisiones humanas, acciones humanas, o mejor dicho, inacciones humanas, que construyen riesgo, probabilidad de daño, y esa probabilidad de daño puede terminar en desastre. Por lo tanto, obviamente, que los desastres no son naturales. Los desastres se construyen socialmente, y por tanto el riesgo también. Pero ¿qué hacemos en un país como Chile? Tenemos tanta exposición al peligro, hay tantas vulneraciones permanentes a las cuales son sometidas todos y todos, mala salud, malos sueldos, etc. Estamos avanzando en eso, ¿cierto? Bueno, tuvimos una oportunidad hace poco con un plebiscito, pero se la farrearon. Independiente de ello, los desastres, independiente de ello, seguimos pensando que la naturaleza nos quiere hacer daño. La naturaleza no nos quiere hacer daño. Los desastres no son naturales. Los desastres nosotras los construimos con nuestras decisiones. Hoy día, aquí en Freirina, estamos en tiempo de paz. Aprovechémoslo para pensar cómo queremos el Freirina del futuro y con nuestras decisiones y acciones humanas en conjunto disminuyamos el riesgo de desastre. Muchas gracias. Agradecemos la tremenda exposición de Marcelo Nau, gracias Marcelo. Y por supuesto queremos invitar al alcalde y al gobernador, a la Seremi y a los concejales que le hagamos la entrega de un presente que está ahí en esa mesita, la cajita más el libro. Marcelo, ahí te vamos a hacer entrega de productos de acá de la zona del Huasco, aceite,
pasta de aceituna, productos Alviña de nuestra tierra que cuentan con denominación de origen y que hacen entonces que estos frutos del Huasco sean reconocidos de manera internacional. Ahí está, pasta de aceituna, aceite de oliva de Alviña, productos Alviña que son de acá de la hermosa comuna de Freirina. Nuevamente el aplauso para Marcelo Lagos López, doctor en Ciencias Ambientales, que cuando conversábamos con él hace un año nos dijo: sí, vamos a estar en Freirina, vamos a comprometernos con el hermoso pueblo de Freirina, y no dudó en estar con nosotros el mismo día 10 de noviembre. Tenía una agenda copada, pero no dudó y se puso inmediatamente a disposición de la organización.